Muy buenas, soy Marcos Vázquez y te doy la bienvenida a una nueva sesión de preguntas y respuestas. Empezamos hablando sobre combinar arándanos con lácteos, una combinación muy habitual, sobre todo arándanos con yogur, pero muchos mensajes de redes sociales alertan de que esto reduciría la capacidad antioxidante de los arándanos, así que veremos hasta qué punto esto podría ser un problema. La segunda pregunta es sobre un producto del que muchos habréis visto publicidad seguramente, que es Pleto, un suplemento de greens, de verdes, con decenas de ingredientes, similar al Athletics Greens, que a muchos también os sonará, y analizamos si es realmente recomendable su consumo o qué alternativas existen. La siguiente pregunta es sobre la sauna, de cuyos beneficios he hablado muchas veces, pero aquí me piden un protocolo más concreto de cuántos días a la semana, temperatura, duración de la sesión, momento del día, si antes o después de entrenar, y respondo a raíz de los estudios que tenemos actualmente. A continuación hablamos sobre la L-teanina y aprovecho para hacer una actualización de los estudios publicados durante los últimos años en términos de relajación, de mejora del descanso, de mejoras de la cognición, y es muy interesante tanto como suplemento aislado, ¿no? L-teanina sola, como también combinada con cafeína, y también vemos si es suficiente con tomar té o es mejor usar un suplemento aislado. Y la última pregunta es sobre variantes genéticas en relación al deporte y la nutrición y qué ajustes tiene sentido realizar a partir de eso. Antes de pasar a las preguntas, os recuerdo varias cosas rápidas. Primero, que podéis descargar las notas con el resumen de este episodio en fitnessrevolucionario.com/notas. Y segundo, que echéis un vistazo a nuestros patrocinadores Paleobull y Coffee Café. Hablaremos de hecho de varios productos de ambos, por ejemplo de Green Bull, el extracto de verdes de Paleobull, o su Café News, que combina L-teanina con cafeína, y veremos en qué casos es relevante. Y esto además de todos sus suplementos deportivos, de proteína de suero, de creatina, etc. Coffee Café, por su parte, ofrece cafés de especialidad de distintas partes del mundo, pero también infusiones y desde hace poco un té matcha de calidad que es especialmente rico en L-teanina. Podéis echar un vistazo a sus productos en paleobull.com y coffeecafe.com, que es koficafe.com, y tendréis un descuento en todas vuestras compras con el código FR10. Y ahora sí, pasamos a vuestras preguntas. Hola Marcos, buenos días. Mi pregunta es relativa a los frutos rojos, en concreto a nuestros queridos arándanos y su ingesta con lácteos. Yo normalmente los tomo con yogur griego, con kéfir, me hago batidos, etc. El otro día llegó a mis oídos que al tomar estas frutas con leche entera se podría reducir significativamente su efecto antioxidante. Pero que si se trata de leche desnatada, pues la posible reducción pues es menor. No sé qué opinas sobre esto, no sé si hay mucha o poca evidencia científica, me gustaría saber qué opinas. Muchas gracias si eliges mi pregunta y si no la eliges igual, muchas gracias por todo, un saludo. Pues gracias por la pregunta. Me ha llegado por varias vías un reel de un divulgador dándole mucho bombo, mucha importancia a este tema, que quizás es también donde lo escuchaste tú. Y es una de esas cosas que tiene parte de verdad, pero que para el 99% de la gente es totalmente irrelevante. Empezando por el estudio más citado en este caso, que es el que mencionaba este chico en el reel, es uno de hace casi 20 años, en tan solo 11 personas, y se observó que consumir arándanos con leche pues eliminó el aumento de la capacidad antioxidante plasmática que sí se observó cuando los arándanos se consumían con agua. Y también se detectaron menores concentraciones en plasma de algunos metabolitos fenólicos. Estudios posteriores intentaron replicar estos resultados y se vio, por ejemplo, en otro estudio que la caseína podría reducir la actividad antioxidante de los polifenoles de los arándanos entre un 11 y un 27%. Y dicho así, la conclusión simplista podría ser que los lácteos, principalmente algunas de sus proteínas, como la caseína y en menor medida también su grasa, reduce el efecto antioxidante de los arándanos y que esa mezcla pues, sería poco recomendable, ¿no? Pero la realidad es bastante más compleja y por suerte menos alarmante. Primero, la capacidad antioxidante en plasma es un marcador indirecto y de hecho hoy se considera una medida bastante limitada y poco útil. ¿Por qué? Pues porque, como expliqué varias veces, por ejemplo, lo detallo en mi libro Vive Más, el beneficio de estos polifenoles no viene realmente por su papel antioxidante, como se pensaba antes, ¿no? Que se pensaba que nos beneficiaban por su capacidad de neutralizar radicales libres, sino que actúa por otras dos vías.
Primero, activa el factor de transcripción NRF2, que aumentaría la producción de antioxidantes propios, como el glutatión, del que también he hablado muchas veces. Y segundo, las antocianinas de los frutos rojos, de los arándanos en este caso, se absorben bastante mal en general en el intestino delgado, por lo que llegan al colon y ahí producen metabolitos bacterianos que explican buena parte de sus beneficios cardiovasculares y metabólicos. Por tanto, los beneficios de los polifenoles no los podemos medir o estimar por cuánto aparecen en sangre inmediatamente después de comerlos, que es lo que se pensaba o lo que se miraba antes en estos estudios. Eso por un lado, pero por otro, en esos estudios se usó leche, pero la mayoría de la gente, tú incluida, los toma con yogur y el proceso de fermentación láctica desnaturaliza la caseína y por tanto su capacidad de capturar las antocianinas es menor, por lo que se reduciría todavía más ese posible efecto. E insisto, tampoco existe el mecanismo principal de acción de los polifenoles, por lo que es todavía menos relevante esa menor acción antioxidante. Y por otra parte, muchos otros estudios encuentran que el consumo habitual de arándanos se asocia con menos problemas coronarios, menos riesgo de problemas neurodegenerativos, menos riesgo de diabetes, independientemente de si se toman solos, de postre o con lácteos. Y hablando en general, pues este es un ejemplo más de todas esas reglas que escuchamos a diario en redes sociales, de combinaciones de alimentos que, insisto, pueden tener un punto de verdad, pero que son esencialmente irrelevantes para casi todo el mundo. Y es que además las combinaciones entre alimentos son tremendamente complejas y múltiples, ¿no? Por ejemplo, hace unos años se publicó un estudio que concluía que una enzima presente en frutas como el plátano, la PPO o polifenol oxidasa, degrada polifenoles y que al hacer un smoothie de plátanos con frutos rojos, pues también se veía una menor concentración en sangre de sus polifenoles. Y de nuevo, esto tampoco es un problema, por lo que ya expliqué antes, ¿no? Y si alguien dijera, yo es que no quiero que haya ningún tipo de interferencia entre nutrientes en mi alimentación, ¿no? Quiero optimizar cada polifenol de mis arándanos o del té o del café o del chocolate o de la verdura, pues tendrías que seguir cientos o miles de reglas adicionales que harían tu dieta mucho más compleja para un beneficio potencial muy pequeño. Preocuparse por estas cosas o por los antinutrientes de algunos alimentos o por interferencias como estas es rizar el rizo, ¿vale? Es añadir mucha preocupación, mucho estrés, cambiar incluso hábitos buenos que ya tienes, como ese yogur con arándanos, para intentar optimizar un poco algo que en la práctica es irrelevante para la mayoría de personas. Como decía al principio, el 99% de la gente puede ignorar este tipo de mensajes y hacer las mezclas que quiera. Pero si te estás preguntando en qué 1% de casos tendría sentido mirar esto, bueno, digo 1% un poco al azar, ¿no? Quizás ya incluso menos, pero me refiero a que personas que, por ejemplo, tengan, no sé, anemia, ¿no? Por deficiencia de hierro, o problemas para elevar los niveles de hierro, pues podría tener sentido intentar separar bebidas como el café o el té de las comidas ricas en hierro, o si se comen un filete, pues sería mejor no acompañarlo de cereales integrales porque sus fitatos pueden reducir esa absorción, o lo mismo con alimentos ricos en calcio. Y hay más ejemplos así, por supuesto, donde con patología o con deficiencias crónicas de algunos nutrientes pueda tener sentido considerar estas posibles interacciones. Pero, repito, si comer fuera tan complejo, ¿no? Si se redujeran realmente los beneficios de una fruta por mezclarla con otra o con yogur, no habríamos sobrevivido como especie. Y es uno de esos ámbitos donde el estrés que nos causamos por intentar optimizar cada posible nutriente supera con creces el potencial beneficio extra. Así que no merece la pena. Hola Marcos, ¿qué tal? Y te lanzo la pregunta. La pregunta es acerca de este batido multivitamínico llamado Pleto. Y claro, me lo comentó el otro día un amigo y yo entonces he investigado muy por encima y la verdad es que me genera dudas porque no sé si esto es bueno para una situación de emergencia o de urgencia en la que no nos hayamos saltado una comida o algo similar y no vayamos a llegar a las macros. O bueno, a mí me venían a decir que esto te lo tomabas una vez al día y que ya pues cumplías con quizás toda la fibra que necesitabas, que entiendo que no es así, porque así lo reflejan las macros de cada uno de estos batidos que tú coges, pero bueno, no sé si nos podrías dar un poco de información acerca de estos batidos que se están poniendo de moda. Gracias por la pregunta y he recibido muchas consultas sobre este producto, Pleto, en los últimos meses porque están haciendo una campaña agresiva de marketing, tanto directamente a público final como a través de podcasts, de divulgadores. A mí me contactaron varias veces ya y lo que están intentando básicamente es convertirse como en el Athletics Greens hispano, ¿no? Y para ello pues están usando una estrategia muy similar tanto de producto como de marketing. Y no voy a entrar en la parte de marketing porque al final, mientras no se engañe a la gente, pues que cada uno que use las estrategias que quiera, ¿vale? Así que voy a centrarme en el producto en sí.
Primero, no está pensado como reemplazo de una comida. Hablamos de que una dosis de pleto tiene 40 calorías, aporta tan solo 2 o 3 gramos de proteína, 5 gramos de carbohidrato y poco más de 1 gramo de grasa. Es decir, su objetivo no es aportar calorías, sino nutrientes, ¿no? Minerales, vitaminas, distintos polifenoles y también aporte para la microbiota, ¿no? Tanto de prebióticos en forma de distintas fibras como también de algunos probióticos. Y no voy a leer todos los ingredientes porque son muchos, como 80 y pico, pero podemos clasificarlos en varios grupos, ¿no? Por ejemplo, incluye 12 vitaminas, 8 minerales, 6 probióticos, varios vegetales o extractos verdes, ¿no? Y adaptógenos, que es donde está el grueso del suplemento, con más de 30 compuestos como espirulina, jengibre, clorela, alcachofa, bardana, melisa, cardo mariano, manzana, espinaca, etc. Aporta también unas pocas enzimas digestivas, fibras como inulina o betaglucanos y después cantidades muy pequeñas de casi todos los aminoácidos. Entonces, así a grosso modo, cosas buenas de este producto mirando los ingredientes, pues a ver, cubre bien la vitamina C o las vitaminas del grupo B. En general, las formas usadas son de alta calidad, como la metilcobalamina para la B12, que se absorbe mejor que la cianocobalamina, que es más barata. Para los minerales, como el magnesio, usa bisglicinato frente a suplementos más baratos que suelen usar óxido. Y en el zinc, pues usan citrato, que tiene también mejor biodisponibilidad, aunque las dosis son modestas, debido a que grandes cantidades de minerales pues, podría perjudicar el sabor. Los probióticos que incluyen están bien dosificados y son de cepas bastante estudiadas, aunque los resultados en general son modestos en cuanto a suplementación en población general, pero bueno, mal tampoco va a hacer. Tienen bastante peso también la espirulina, con casi 1 gramo, el jugo de trigo con 675 miligramos y la clorela con 500 miligramos. Pero a partir de ahí lleva cantidades muy bajas de muchas cosas que no han demostrado ningún efecto a esos niveles, ¿no? Por ejemplo, lleva adaptógenos como ashwagandha o rhodiola, pero en cantidades muy inferiores a las que han demostrado beneficios en los estudios, y lo mismo podríamos decir de otros muchos compuestos, lo cual es inevitable cuando intentamos meter 80 compuestos en una dosis de 12 gramos, ¿no? Yo he formulado muchos suplementos y una gran limitación es esta, sobre todo cuando trabajas con cápsulas, pues una cápsula que te permite meter 500, 800 miligramos de ingrediente activo, y si quieres combinar varios, pues tienes que reducir la cantidad de cada ingrediente, ¿no? Y decir al usuario que la dosis recomendada quizás sean 2, 3 o 4 cápsulas al día para llegar a lo que los estudios han demostrado que tiene efecto real. Y aunque la dosis de pleto es mucho mayor, porque es en polvo, no es en cápsulas, ¿no? Son 12 gramos, sigue siendo poco para tantos nutrientes y al final termina cayendo un poco en lo que se llama pixie dusting en el mundo de la suplementación, que sería como espolvorear un suplemento con cantidades pequeñas de muchas cosas para poder hacer muchos claims de salud y la sensación de completitud, ¿no? Pero en realidad las cantidades de muchos ingredientes son tan bajas que no aportan prácticamente nada. Por ejemplo, aporta 3,68 miligramos de leucinas, que es un aminoácido al que se le suele dar mucho bombo por su papel en la señalización de la síntesis muscular, pero esta cantidad es totalmente insignificante y vamos a obtener mucha más leucina o aminoácidos en general de cualquier comida normal, y lo mismo con otros muchos nutrientes. Y nada de esto en sí sería un problema, ¿no? Hasta que vemos el precio, que ahora mismo estoy viendo en 69 euros con compra única o 59 al mes si te suscribes. Y es un precio bastante elevado para los ingredientes reales que aportan, ¿no? Y ese gran margen pues es el que les permite hacer todo ese marketing agresivo que decía antes y pagar muy bien a influencers, a divulgadores, para que promocionen el producto, que es la misma estrategia que usó, por cierto, Athletic Greens desde el principio. Y de hecho, si lo comparamos con Athletic Greens, son una mejor opción por 2 motivos. Primero, porque Athletic Greens AG es más caro todavía, está en 87 euros al mes o casi 3 euros por dosis y además son mucho más opacos. Algo que hay que valorar de pleto es que indican las cantidades exactas de cada ingrediente, o sea, se puede analizar bien el producto, mientras que si vas a la web de Athletic Greens o incluso en la etiqueta, no está tan claro. O indican las dosis de los ingredientes principales, pero no de muchos secundarios. Y esta opacidad es muy sospechosa, ¿no? Y probablemente hacen todavía más pixie dusting que pleto. Entonces, resumiendo, no veo ningún problema como tal con este producto, pleto, pero no deja de ser un buen multivitamínico con probióticos y distintos extractos verdes a un precio alto, ¿vale? Pero con buen marketing. Y creo que estos productos pueden ser interesantes, sobre todo en personas que consumen poca verdura, poca fruta o que quieren ese seguro nutricional, pero, por ejemplo, Paleo Bull tiene un producto similar que es Green Bull, que tiene 25 ingredientes en vez de 80, pero en cantidades efectivas, con menos pixie dusting y a la mitad de precio que pleto.
Así que, en definitiva, Pleto me parece un buen producto con ingredientes de calidad y sin nada especialmente cuestionable. Y si tomas actualmente Athletic Greens y te gusta y lo quieres seguir tomando, bueno, pues podrías obtener seguramente el mismo beneficio y más barato con Pleto, ¿vale? Pero sigue siendo un producto caro para los ingredientes que incluye y hay alternativas igual de buenas con precios mucho más ajustados. Hola Marcos, pues muchas gracias por todo lo que aportas. Mi pregunta va relacionada con la rutina con la sauna. Me he cambiado a un gimnasio que tiene sauna precisamente por todos los beneficios que he oído en tu podcast y en otros podcasts también. Y cuando voy a estar en la sauna, pues no sé muy bien cuántos minutos. Y, por ejemplo, he notado que si me ducho antes, pues claro, empiezo a sudar más tarde y entonces como que el efecto, pues últimamente lo que estoy haciendo es no ducharme. Pero no sé si interesa a lo mejor hacer a partir de cuándo el efecto, igual que con los pasos, pues hay un efecto de mejora en los primeros miles de pasos y que a partir de 6.000, 7.000 pasos, pues los beneficios ya son menores por la ley de rendimientos decrecientes. No sé si en la sauna pasa algo parecido, supongo que sí, pero no sé dónde está ese sweet point de estar 10 minutos, 15, 20. Yo intento hacer meditación, concentrarme en la respiración. No sé si hay como rutinas para los ejercicios de sauna o si hay, por ejemplo, 3 días a la semana, 10 minutos. No sé cómo evaluar la rutina en la sauna. Pues nada, te agradecería que pudiera decirnos qué es lo que hace o qué es lo que se recomienda desde la ciencia. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Y a ver, no existen como tal protocolos de sauna universales que sean mejores para todo el mundo, pero sí podemos extrapolar a partir de varios estudios para tener una idea de qué sería lo óptimo o algo cercano a lo óptimo. Y tenemos, por ejemplo, un estudio en más de 2.000 hombres en Finlandia, a los que se siguió por más de 20 años, y se observó que los que sufrieron menor mortalidad por cualquier causa fueron los que iban a la sauna al menos 4 veces a la semana y que hacían sesiones de más de 20 minutos. Y hablamos en este caso de sauna tradicional seca entre 70 y 90 grados Celsius y menos de 20% de humedad. Entonces, esto estaría seguramente cerca de lo óptimo. Quizás si haces un poquito más tendrías todavía un beneficio extra, pero entramos ya en esa zona de rendimientos decrecientes. Esto en cuanto al volumen total, ¿no? De exposición total semanal a la sauna. Y ahora podemos hablar también del momento. Por ejemplo, no se recomienda sauna antes de entrenar. ¿Por qué? Pues porque la sauna aumenta la temperatura corporal central, la frecuencia cardíaca, disminuye el volumen plasmático por pérdida de líquido y eso hará que si entrenas después de la sauna pues vayas ya prefatigado, ¿no? Y que no rindas tan bien o que tu entrenamiento no sea tan efectivo. Sin embargo, la sauna después de entrenar sí ha demostrado potenciar todavía más el efecto del entrenamiento, especialmente en deportes de resistencia. Además, al meternos en la sauna después de entrenar, empezamos a sudar antes, sudaremos más en total y esto eleva el beneficio detox de la sauna, ya que se ha visto que este sudor pues, nos permite eliminar metales pesados, nanoplásticos y otros compuestos problemáticos. Y la última pregunta a responder sería la hora o el momento del día, y aunque no es un factor tan importante, en general es mejor por la tarde. Primero, porque la sauna produce un efecto de relajación o de totonou, como dicen los japoneses. Y segundo, porque aunque la sauna eleva la temperatura corporal mientras estás dentro, se produce después una caída compensatoria de esta temperatura del core y esto facilita el descanso. Ya he comentado muchas veces que los ritmos circadianos se ajustan a través de muchos elementos, pero los principales son la luz y la temperatura. Y tanto la oscuridad como el descenso térmico, el descenso de la temperatura corporal, inducen el sueño. Entonces, juntando todo lo anterior, podríamos establecer un protocolo para los días que entrenes, que sería entrenar por la tarde, digamos a las 6, por decir algo, usas la sauna 20-25 minutos justo después a esos 75, 80, 85 grados, y los días que no entrenes puedes hacer simplemente una sesión de sauna de la misma duración y temperatura, intentando llegar a esas 4 sesiones semanales. Y esto sería algo muy cercano a lo óptimo, según los estudios, pero como digo siempre, no dejemos que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. Y en mi caso, casi ninguna semana llego a 4 días de sauna, y eso que la tengo en casa, pero me suelo quedar en 2 o 3 sesiones semanales y cuando puedo la hago después de entrenar y otras veces pues me meto sin más en la sauna. Así que en resumen, está bien, es importante entender lo que podría ser lo óptimo según los estudios que tenemos, pero lo importante es hacerlo, ¿vale? Las veces que podamos y las condiciones que podamos, y eso será mucho mejor que no hacer nada. Y otro tema interesante sería definir protocolos de contraste que combinen frío con calor, pero es un tema distinto y lo dejamos para otro día.
Hola Marcos, te escribo porque solo he encontrado en el podcast una referencia a la L-teanina en el episodio 311, que es de mayo del 22, y me gustaría saber si tienes pensado actualizar el tema o profundizar más en este aminoácido, ya que parece que hay bastante interés y quizá nueva evidencia en estos años. Te sigo desde hace tiempo porque valoro especialmente tu capacidad para explicar temas complejos con claridad y rigor y la variedad de contenidos que abordas. He comprado tu libro Invicto y estoy deseando empezarlo. En mi caso, llevo unas semanas tomando L-teanina y me está resultando muy útil en esta etapa en la que estoy prestando especial atención al manejo del estrés, a la rumiación mental y a otros cambios que estoy notando últimamente. Muchas gracias por todo el contenido que compartes y por el trabajo que haces divulgando salud de forma tan clara. Un abrazo. Pues muchas gracias por ese comentario y por tu pregunta, y reconozco que hacía tiempo que no profundizaba más en la L-teanina, así que a raíz de tu pregunta he dedicado un par de horitas a revisar los estudios más recientes y voy a resumir las novedades que tenemos en cuanto a investigaciones. Antes de nada, vamos a explicar un poco mejor qué es la L-teanina, y básicamente es un aminoácido no proteico presente de forma natural en las hojas del té. Y cuando decimos que es un aminoácido no proteico, nos referimos a que el cuerpo no lo utiliza para construir proteínas, porque en la naturaleza hay cientos de aminoácidos distintos, pero nuestro cuerpo solo usa 20 concretos como ladrillos para construir nuestras proteínas. Y lo más interesante de la L-teanina es que atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo que puede llegar directamente al cerebro, donde actúa por varios mecanismos. Primero, al tener una estructura química similar al glutamato, bloquea ligeramente estos receptores, y como el glutamato es el principal neurotransmisor excitador del cerebro, pues esto se traduce en una menor sobreestimación o sobreestimulación mental, pero sin producir sedación. Además, parece que puede aumentar la actividad de neurotransmisores ligados con la calma, principalmente el GABA, y esto contribuiría a esa sensación de relajación que muchas personas notan y que entiendo que es también tu caso. Y otro hallazgo consistente es que la L-teanina incrementa la actividad de las ondas alfa en el cerebro y, como explico en mi libro Saludablemente, estas ondas se asocian con estados de relajación, de calma, pero sin pérdida de concentración. Y en este sentido, muchos estudios han demostrado un efecto sinérgico con la cafeína, porque la cafeína es muy efectiva para mejorar la vigilia, para mejorar el tiempo de reacción, también, aunque menos, la atención, pero en algunas personas también aumenta el nerviosismo, ¿no? Incluso un poco de ansiedad, también según tu variante genética o la capacidad que tengas de metabolizarla. Y la L-teanina parece reducir parte de estos efectos secundarios, pero manteniendo buena parte de los beneficios cognitivos. Y por eso muchos suplementos nutrópicos, como el Cafenius de Paleobull, pues combina estos dos compuestos y en el ratio recomendado de 2:1, es decir, el doble de L-teanina que de cafeína. Y pasando ya a los estudios de estos últimos años, tenemos, por ejemplo, una revisión del 2025 que examinaba el efecto de la L-teanina en el sueño y concluyó que la evidencia apunta a mejoras en calidad subjetiva del sueño, eficiencia del sueño y reducción de despertares nocturnos, especialmente en personas con estrés elevado. Y las dosis más estudiadas o que parecían efectivas eran entre 200 y 400 miligramos al día. En estos casos, cuando el objetivo sea mejorar el descanso, obviamente no se combinaría con cafeína y aquí queremos aprovechar solo el efecto relajante de la L-teanina. Hace año y medio se publicó otro estudio interesante en la revista BMC Psychiatry, que es bastante respetada dentro del área de psiquiatría y salud mental, y se observaron beneficios con la suplementación de L-teanina en síntomas de ansiedad, de TDAH e incluso de esquizofrenia. Los autores de este estudio aclaran que todavía hace falta más investigación y estudios más grandes para confirmar estos resultados, pero parece bastante prometedor. Y si hablamos de estados de ánimo y mejoras en la cognición, tenemos una revisión de octubre del 2025 que analizó 50 ensayos clínicos aleatorizados y confirmó también una mejoría en el tiempo de reacción, en la precisión en algunas pruebas de cognición y también en el estado de ánimo global. Y se observó que la L-teanina tiene un ligero beneficio respecto al placebo, pero que la combinación de cafeína y L-teanina funciona mejor por los motivos que expliqué antes. En resumen, que los estudios y metaanálisis de los últimos años pues parecen confirmar lo que ya pensábamos hace unos años y le da más peso todavía a este suplemento para este tipo de situaciones. Pero aquí ocurre un poco como con la cafeína, ¿no? Que puede tomarse como suplemento, ¿no? Cafeína aislada, pero el café aporta muchos beneficios más allá de la cafeína. Y de la misma manera, tomarte un té aporta multitud de compuestos beneficiosos que no obtienes únicamente con un suplemento aislado de L-teanina.
Pero el problema del café o del té es que las dosis de compuesto van a ser más bajas y tampoco controlas bien esas dosis. Por ejemplo, un té negro puede tener entre 5 y 15 miligramos de L-teanina, que es poco, uno verde un poco más, y la mejor opción sería el té matcha, que tiene el doble o incluso el triple. Podría llegar a 40, 50 miligramos o incluso más en una dosis de 2-3 gramos de matcha, que es lo habitual, que ya empieza a ser una cantidad relevante de L-teanina, pero todavía muy por debajo de las dosis usadas en los estudios, ¿no? Salvo que tomases 3 o 4 matchas al día. Entonces, si no tienes un problema muy concreto de sueño, de ansiedad o de TDAH y este tipo de cosas, mi opción sería tomar un buen matcha o un par de tazas de matcha al día, por ejemplo, el nuevo de Coffee Café, aunque Palo Alto también tiene uno bueno, y ya para esos periodos donde hay más estrés o queremos mejorar el sueño, pues tendría sentido probar con un suplemento de esos 200, 400 miligramos ya como compuesto aislado. Y si buscamos más foco mental, ¿no?, para estudiar, para trabajar concentrados, pues un suplemento como Cafenius que combine L-teanina con cafeína en esa proporción de 2:1, que tampoco te la da el té, ¿no? De hecho, el té suele tener más cafeína que L-teanina y por tanto sí sería recomendable aquí el suplemento. Hola Marcos, mi nombre es Íñigo y sigo tu contenido desde hace tiempo y me gustaría consultarte sobre, en este caso, mi perfil de rendimiento, ya que es un poco contradictorio. Lo primero, que soy un deportista que combina rugby, crossfit y bici de montaña cuando puedo. Mi genética me mostró que tengo una capacidad de fuerza y potencia máxima del 100% y un VO2 max muy alto. Pero soy ACTN3XX, lo que, como ya sabrás, me hace rendir mucho mejor en la resistencia que en el sprint puro. Mi problema es en la recuperación, ya que el MTHFR-TT tengo una predisposición alta a la deficiencia de magnesio y mi ferritina actual es de 30 nanogramos. Rindo muy bien y me siento en una forma física muy buena, la verdad, pero en los días de descanso me siento bastante fundido y con mucha pesadez muscular. La pregunta viene en torno al magnesio. Con este perfil de metilación lenta y alta demanda muscular, pues ¿qué tipos de magnesio me recomendarías y en qué momentos del día para no interferir con la recuperación de mi ferritinina? Y más allá de eso, si me darías algún consejo clave, en particular en este caso, sobre todo para la limpieza genética que es tan lenta. Muchas gracias por todo y un saludo. Gracias por la pregunta, Íñigo. Y antes de nada, te recomendaría ver el vídeo que publiqué justo hace unos días en mi canal de YouTube, si buscáis Fitness Revolucionario, donde hablo justamente de los test genéticos y de las conclusiones que podemos sacar de ellos. Porque sin duda pueden ser útiles, como explico en ese vídeo, pero también hay mucho marketing a su alrededor y me da la sensación de que le das demasiada importancia a ciertos resultados de ese test genético que son simples predisposiciones. Por ejemplo, es verdad que hay ciertas variantes genéticas que se asocian con un mayor V2 max, ¿no? Pero son muchas, no es solo una, y puede que tengas algunas favorables, otras no, e incluso si tuvieras todas favorables, que es muy poco común, estadísticamente es muy poco probable, si tienes todo favorable y no entrenas, tu V2 max real va a ser más bajo que alguien con variantes menos favorables, pero que hace más actividad física, ¿no? Mencionas también uno de los genes más estudiados en el deporte, como explico también en ese vídeo, que es el ACTN3, y tienes las variantes inactivas, la XX, que te predispone más hacia deportes de resistencia. En mi caso tengo las dos activas, RR, y por tanto se me da mejor todo lo que tenga que ver con fuerza, con explosividad, y soy bastante peor en la resistencia. Y por supuesto que si no tienes la genética adecuada es casi imposible que llegues a la élite, no de un deporte en concreto, pero si hablamos de población general, lo que hacemos, lo que entrenamos en este caso, tiene mucho más impacto en cómo rendimos que este tipo de variantes genéticas, ¿vale? Que simplemente condicionan un porcentaje relativamente bajo o pequeño de mejora. O mencionas tu variante del gen MTHFR, que también explico en ese vídeo, y yo tengo también una versión relativamente poco favorable, no es la peor, pero impacta sobre todo las vitaminas del grupo B, ¿no? Y los niveles de homocisteína, y solo de manera indirecta conecta con el magnesio, ¿vale? Porque algunas enzimas relacionadas con el metabolismo del folato pues requieren magnesio para funcionar correctamente. Y si bien en estos casos se ha visto que suplementar con vitaminas del grupo B metiladas puede ayudar, no hay estudios que muestren beneficios en el caso del magnesio. Pero bueno, sabemos que las personas que hacen deporte sí necesitan algo más de magnesio, así que puedes probar, por ejemplo, con el triple magnesio de Wee Botanics, que combina 3 tipos de magnesio interesantes en tu caso.
el malato de magnesio, que lleva ácido málico, que participa en el ciclo de Krebs, ¿no?, en la producción de más ATP, más energía. Lleva también bisglicinato de magnesio, que aporta glicina, que ayuda a descansar, al actuar como neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central. Y lleva también citrato de magnesio, que es una buena variante general para mejorar los niveles de este mineral. Dicho esto, es posible que en tu cansancio o en esa pesadez muscular tengan más importancia factores como un exceso de entrenamiento o falta de recuperación. Quizá no descansas suficiente o podría influir también el hierro un poco bajo, ¿no? Decías que tenías 30 de ferritina, que no es alarmante, pero está en la parte más baja del rango y al hacer mucho deporte es posible que te esté pasando factura. En resumen, y como explico en ese vídeo que te aconsejo ver, entender ciertos polimorfismos genéticos nos permite hacer algunos ajustes a nuestra dieta, a nuestra suplementación, pero nada de lo que te diga un test genético va a reemplazar los elementos básicos de cuidar la alimentación, de gestionar bien las cargas de entrenamiento, de dormir suficiente, etc. Y con esto terminamos, pero antes de despedirme voy a leer una de las últimas newsletters que envié, donde hablo del turismo mental o de la diferencia entre ser un turista o un peregrino de nuestra propia vida. Te recuerdo que te puedes apuntar gratis a la lista en fitnessrevolucionario.com/lista y esta newsletter empezaba con esta cita. Aquel que está en todas partes no está en ninguna. Séneca. El turista nunca se queda demasiado tiempo en ningún sitio. Pasea, consume, ve las atracciones principales, hace unas fotos y se marcha al siguiente destino. Cada experiencia es sustituida rápidamente por la siguiente. Y lo mismo que hacen los turistas con los destinos físicos, lo hace mucha gente con su propia vida. Saltan entre dietas, cursos y estrategias buscando una respuesta fácil a sus problemas. Son incapaces de vivir con profundidad en una cultura obsesionada con la novedad. Empiezan una dieta el lunes, un curso el miércoles y un libro el viernes. A las 2 semanas cambian de dieta, dejan el curso y se olvidan del libro. Ya no solo consumimos productos, consumimos identidades, rutinas de entrenamiento, dietas, terapias, relaciones. Probamos lo nuevo, lo soltamos en cuanto pierde el brillo y pasamos a lo siguiente. En 1980, un pastor y traductor bíblico llamado Eugene Peterson le puso nombre a este patrón, turismo mental. Observaba ya entonces que muchas personas eran simples visitantes de sus propias vidas, siempre con una maleta preparada por si algo más interesante aparecía. Frente al turista, Peterson proponía otra figura, el peregrino. El peregrino no vive obsesionado con la siguiente novedad, tiene una dirección. Mientras que el turista se pregunta ¿esto me va a entretener o hacer feliz ahora mismo?, el peregrino se pregunta algo distinto. ¿Me acerca esto a la persona que quiero ser? Mientras que el turista solo quiere llegar al destino, el peregrino encuentra sentido en el propio camino. Mientras que el turista consume el paisaje, el peregrino es transformado por él. Tener mentalidad de peregrino implica hacer un pacto con el aburrimiento, la repetición y el esfuerzo. Y por supuesto que el peregrino puede hacer fotos y disfrutar experiencias superfluas, pero no son el objetivo principal del viaje. La pregunta de hoy, piensa en las áreas importantes de tu vida, tu salud, tu trabajo, tus relaciones, tu crecimiento personal. ¿Estás actuando como turista o como peregrino? Quizá el problema no es que aún no hayas encontrado tu camino, sino que cambias de camino demasiado pronto. Tener la capacidad de cambiar de rumbo es importante, pero también hay que saber permanecer suficiente tiempo en un camino para saber si es el correcto. No verás el beneficio del programa de entrenamiento en la semana 3, sino en el mes 6. El programa no te transforma cuando es nuevo y emocionante, sino cuando ya es aburrido. Lo que transforma no es la novedad, es la repetición sostenida mucho después de que la novedad se haya ido. En resumen, profundiza en las cosas importantes, no seas un turista de tu propia vida. Y ahora sí me despido, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. Antes de que te vayas, una novedad. Si quieres leer gratis el resumen de este episodio y otros anteriores, puedes ir a fitnessrevolucionario.com/notas y ahí podrás acceder a ellas de manera inmediata. Muchas gracias.